Ahora sí, a ver la conexión. Vamos a esperar a aquellos que se están conectando o que se van a conectar. Empezamos nuevamente dando gracias al Espíritu Santo, porque es el que tiene el control y el dominio de nuestra vida, porque nosotros se lo entregamos a Él, y que sea Él el que tome todo el control. Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo. Gracias, Padre, porque nos has guardado, nos sigues guardando, Padre, y tu misericordia es nueva cada día en nuestras vidas. Presentamos, Padre Santo, esta palabra para que sea de instrucción a nuestra vida, a nuestro espíritu, y te bendecimos y te damos gracias. Sé tú tomando el control, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos aquellos que se están conectando. Bendiciones. Pastor Fernando. Bendiciones, Erika. Dios te bendiga. Bueno, vamos a compartir algo pequeñito y corto, pero a la vez también yo creo que nos ayuda. La verdad que hoy me venía esto. Y me hablaba en Lucas 9, versículo 46 al 48. Y dice así: Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Amén. Aquí me habla de varias cositas, de varios puntos. Y uno de ellos me habla que Jesús percibe, dice, y percibiendo los pensamientos de sus corazones. Jesús conoce nuestros pensamientos. A Jesús no se le escapa nada. Jesús sabe cómo somos. Jesús sabe las intenciones que hay en nosotros. Él percibe. Dice la palabra que aún no están las palabras en nuestra boca y Él ya las sabe. Dice que Jesús percibe, se le revela nuestros pensamientos. Sabe cómo somos y las intenciones que hay en nosotros. Y las intenciones de los discípulos y lo que hablaban y lo que pensaban. Porque dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. La intención de los discípulos y la conversación. En otra versión dice, y discutían de quién era el mayor entre nosotros. Imagínate, si los discípulos que caminaban con Jesús pensaban eso, de quién sería el mayor entre ellos, imagínate hoy en día cómo son los pensamientos del ser humano. Imagínate hoy en día los discípulos, caminando con Jesús, discutían entre ellos en el camino de quién iba a ser el mayor, quién era el mayor entre ellos. Y caminaban con Jesús y conocían de Jesús y le enseñaba a Jesús
si fueron los discípulos y había esto entre ellos, caminando con Jesús, imagínate hoy en día cuáles son los pensamientos. Hoy en día dirían, pues, ¿quién será Superman? Oye, pues yo me pido ser Superman. Así hay hoy en día. Hoy en día pensamos nos pensamos que quién es el mayor entre uno y el otro. Imagínate si fueron los discípulos que tenían eso, discutían. Imagínate hoy en día que hoy pensamos que somos la Coca-Cola del desierto, que uno se piensa Batman, otro se piensa Superman, y si eres mujer parece que eres la Mujer Maravilla, con superpoderes. Pero qué bueno es saber que dijo Jesús, dice, y cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que reciba a mí, el que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese será el más grande. La palabra recibir significa tomar. Hoy en día cuesta mucho tomar algo de un pequeño, porque muchos piensan que por ser pequeño no tiene ninguna utilidad, porque no tiene la extensión que les corresponde. ¿Qué nos habla aquí? Que los discípulos tenían ambición. ¿Y es malo tener ambición? No, en ninguna manera. Pero que tu deseo de superarte no dañe a otro. Eso es muy bueno, querer superarse. Es muy bueno querer ser grande, pero que ese deseo no cause en otro daño, ni que se sientan menospreciados, ni hagas que tu ambición o tu deseo, llamémoslo deseo de crecer, de superarte, cause dolor al corazón de los pequeñitos. Porque a veces pensamos que cuando ya hemos llegado a la estatura, ya tenemos ese derecho. Y nos olvidamos que un día también estuvimos en ese lugar más pequeñito, porque no siempre puede ser pequeñito, porque no puedes llevar 20 años y estar en la misma estatura también. Pero bueno, ese no es el caso. Dice, ¿es malo tener ambición? No. El deseo de superarte no es malo. ¿Sabes por qué Jesús hizo varias veces el ejemplo de un niño? Hizo el ejemplo del pan. Hizo el ejemplo de Nicodemo, que ahora vamos a hablar de eso. ¿Por qué hizo Jesús varias veces el ejemplo de un niño? Porque se creían que por verse grandes lo sabían todo. Por eso le dijo a Nicodemo. Y a veces pensamos que por ser grande te lo sabes todo. Por eso le dijo Jesús. Lo comparó como niño. Nos vamos a ir a Juan 3, 1 al 6. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
dignatario de los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice en el último, en el 6, de cierto, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y volviendo a Lucas 9:46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Cómo estaban los discípulos aquí? Como dice Juan 3, lo que nace de la carne estaba en la carne. Ahí vemos que los discípulos andaban en la carne, andaban en ese momento en la carne, porque solo el carnal busca ser el mayor que el otro. Solo el carnal busca ser mayor que otro. Por eso necesitamos caminar bien conectados con Jesús y con su Espíritu. Y no buscar la gloria del hombre. Porque cuando buscamos la gloria del hombre, el fruto del amor no se manifiesta en nosotros. Porque buscamos nuestro beneficio y no buscamos la voluntad de Dios. Por eso tenemos que aprender y saber. Yo sé que hay muchos, como siempre digo, hombres y mujeres entendidas de la palabra, pero necesitamos hablarle a aquellos que aún no tienen ese conocimiento y que están empezando, de que no dice la palabra que nadie tenga un concepto más grande que el que deba de tenerse de sí mismo. ¿Es malo querer superarse? No. Pero que por eso no seamos tropiezos a esos pequeñitos que están entrando. Necesitamos renovarnos y necesitamos humillarnos. No necesitamos aparentar, necesitamos ser. Los discípulos discutían, y que iban por el camino y discutían. Imagínese usted si eran los discípulos. Imagínese hoy en día. Por eso hay tantas divisiones. Pues yo soy el pastor tal, pues yo soy el profeta, yo soy el reverendo, yo soy esto. Tú no eres nadie porque yo estoy aquí. Qué pena.
Qué pena. Pero qué bueno es tener la identidad de hijo y no de discípulo. El discípulo es el seguidor. Los discípulos no tuvieron la verdaderamente identidad hasta que Jesús no se le apareció. Mira qué está diciendo. Pedro negó a Jesús porque no sabía quién era. ¿Cuándo se le reveló a Pedro quién era? Cuando vino y le dijo, Pedro, ¿me amas? Porque solo el que ama no discute quién es el que es mayor y quién es menor. Solo el que ama desea agradar al Padre. Desea agradar al Hijo y no desea contristar al Espíritu Santo. Por eso tenemos que saber que cuando buscamos la gloria del hombre, el fruto del amor no se manifiesta en nosotros. En Juan 5:41 al 44 dice, gloria de hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Cuando buscamos nuestra propia gloria, ser vistos por los hombres, tener un estatus por querer ser y no por ser, no tenemos amor, no nos se ha revelado ese amor. Dice, gloria de hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Repito, ¿cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Aquí nos habla, ¿cómo creéis pues? ¿Quién es el más grande? Yo tengo más, yo tengo menos. Cuando esto hay en una vida, cuando esto hay en un lugar, cuando esto hay donde se comparte la palabra, no tenéis amor de Dios en vosotros, dice la palabra. No hay amor. ¿Por qué? Porque buscamos el beneficio, el propio. ¿Y sabes que el beneficio propio es malo? No. Pero el beneficio propio te hace que sea, como se dice la palabra, solamente tú. Y no busca el beneficio del otro ayudar. Solamente tú. Cuando nosotros no buscamos nuestro beneficio solamente, no tenemos amor. ¿Tenemos amor? ¿Qué clase de amor tenemos?
si nada más que buscamos nuestro beneficio. Por eso dice que cogió Jesús y puso al niño. Dice, y el que quiera ser grande. Un niño, cuando Jesús habla eso, es que nuevamente tenemos que volver a ser eso. Esos niños. ¿Un niño que es? Inocente. Un niño que le dices una cosa y se la cree. Un niño que tiene expectativa, tiene fe, es perseverante, porque si un niño le dice a su padre, te voy a comprar un caramelo, y el padre dice que sí, que me lo va a comprar, que me lo va a comprar, que me lo va a comprar, y persevera. O si no, papá, el caramelo, papá, caramelo, papá, caramelo. Tenemos que ser como esos niños. Y no discutir los unos con los otros por el tamaño del ministerio o por ser más grande que otro. Debemos ser como Dios quiere que nosotros seamos, en la medida que Dios quiere que nosotros tengamos. Que está bien superarse, sí, pero nunca, jamás veamos al otro menor que nosotros, insignificante, porque no saben lo que puede hacer con un niño. Un niño dio de comer a 5.000. Dios cogió lo que tenía ese niño y alimentó a 5.000. Y los discípulos eran grandes. Y Dios usó al niño. Nunca nos creamos que porque estamos fluyendo en algo, nos creamos mucho. Somos hijos, somos reyes, somos. Pero no que el cargo, que la autoridad que Dios te ha dado, que Dios ha delegado, no sea para hacer mal a los pequeños. Seamos como Jesús. Seamos como Él, imitadores suyos. Porque en este tiempo, fíjese, eran los discípulos y discutían. Y caminaban con Jesús. Por eso hoy necesitamos verdaderamente buscar y tener el carácter de Cristo. Porque el carácter no es solamente hablado, sino también debe que ser manifestado. Y como la otra semana hablé, es por el fruto. Tenemos que dar fruto de caminar, que estamos caminando con Jesús. Porque si entre nosotros hay discusiones, como los discípulos, yo soy Superman, yo soy Batman, yo soy la Mujer Maravilla. ¿Qué le estamos haciendo ver a aquellos que quieren entrar? Aquellos que quieren entrar a la nueva vida, a ser los nuevos creyentes, esos nuevos que están empezando. Por eso muchos no quieren entrar, porque los mismos que se creen grandes les son de impedimento. Yo soy pastora, yo soy pastor, yo soy reverendo, yo soy Superman y tú no.
porque yo soy Superman, tú no puedes. Eso pasa. No digo que todos, pero si alguno se siente identificado, pero no nos creamos más que nadie. Como los discípulos. ¿Quién es el mayor? No, todos somos iguales. Todos somos hijos. Todos tenemos el mismo rango de ser hijos. Ni uno es pastor, ni uno es reverendo, ni otro es apóstol, ni otro... No, somos todos uno. Que sí que Dios, pues, la verdad que te ha dado ese llamado, que bueno, es una bendición, gloria a Dios. Pero que eso no sea el impedimento a que entren los pequeños. No menospreciemos. A veces pensamos que los pequeños no tienen edad para dar. Y ya te he dicho, el pequeño tuvo pan y tuvo 2 pececitos para alimentar a los 5.000. Así que no menospreciemos lo poco que hay, porque eso poco se puede convertir en mucho, se puede multiplicar, porque en las manos de Dios no se resta, se suma. Por eso siempre pone Jesús como ejemplo a los pequeños, para que no se crean y no se olviden de donde Dios los sacó. Me imagino que caminando por el camino, discutiendo a los discípulos entre ellos, eso me lo hago yo, discutiendo entre ellos, ¿por quién será el mayor? ¿Por quién será? Dice que estaban discutiendo, pero ellos no se acordaban de que a uno lo sacó de un lugar, de que a uno lo sacó de otro lugar. Digamos que a uno, digamos así en el día de hoy, lo sacó de la droga. A otra, a la superheroína, a la Mujer Maravilla, la sacó de la prostitución. A Superman lo sacó de la miseria, de la pobreza, de la escasez. No se acordaron de dónde lo sacó. Y dice la palabra, que no quiero poner ni quitar. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. No se acordaron de dónde Dios lo sacó en ese momento. Hay momentos en la vida del creyente, del cristiano, que no se acuerdan de dónde Dios los sacó. Por eso menosprecian a los pequeños. Ya no se acuerdan de cuando el Señor los sacó de la droga. Y ahora cae un pequeño y le juzgan. ¿Ya no te acuerdas? Ya no se acuerda la mujer de donde Dios la sacó. En vez de decir, ni grande ni pequeño, es para que estamos caminando con Jesús. Los discípulos es para que fueran pensados que es una bendición caminar con Jesús. Y nosotros estamos pensando quién es el mayor. Y hoy en día la gente solo piensa en eso, en los cargos, en ser reverendo, en ser la Mujer Maravilla, en ser la mejor profeta. Pero no dice, Señor, heme aquí, que no digo que todos son iguales, Pero debemos de ser
como Dios quiere que seamos. Nada más. Y no olvidarnos nunca de donde Dios nos sacó. Los discípulos en ese tiempo para que se fueran acordados y no discutir por el camino. Es para que fueran dicho, oye Pedro, mira qué bendición tenemos. Estás bendecido. Mira tú, Juan. Mira tú, Mateo. Mira de dónde el Señor te sacó. Y te ha perdonado. Y te ha puesto. Y estamos siguiéndole. Y somos sus discípulos. De eso muy pocos se acuerdan. Cuando ya suben arriba, ya no se olvidan de donde Dios los ha sacado. Por eso siempre pone el ejemplo de un niño, para que no olvidemos que todos en una vez hemos sido niños. Hemos sido niños dañados. Hemos sido niños donde las circunstancias de la vida han llorado mucho. O han sido también niños felices. No nos olvidemos. Porque si verdaderamente hemos pasado proceso, eso nos ayuda y nos enseña que jamás, nunca debemos tratar a las personas de la misma manera. Porque si hemos pasado por todo eso, eso nos enseña que como a nosotros nos han hecho, nosotros no debemos hacerlo. Entonces, si una persona cae, no la juzguemos. Porque en algún momento tú caíste. En algún momento tú también tropezaste. Como dice mi pastora, si no fallamos en la A, fallamos en la B. Pero todos fallamos. Entonces sería bueno que entre nosotros no pensáramos que quién es el mayor y quién es el menor. Que si entre nosotros hay uno mayor y ayuda al menor, gloria. Eso sí, ¿sabe quién es el mayor? Una vez escuché que aquel que es grande siempre le facilita el vuelo al pequeño, porque sabe quién es. Entonces la verdad que hasta aquí quiero compartir de que no nos olvidemos que sí es verdad que Dios nos llamó a señorear, cierto, pero Dios nos llamó a que seamos también esos seguidores, esos instruidores, aquellos niños que están empezando también, porque hay personas que nos necesitan y si ven que en nosotros hay eso, le somos tropiezos. Muchos la verdad que no entenderán. Habrá muchos que entienden. Pero lo más importante que aquí el que da la instrucción es Jesucristo. Porque dice, y poniendo al niño, cogió al niño y lo puso en el medio. Porque Dios levanta a quien quiere. Dios ensalta a quien quiere. Así que hasta aquí. Mi deseo es que le haya hecho bien. Y es una bendición siempre poder compartir por aquí. Que el Señor los bendiga grandemente. Y que la verdad que eso es lo que dejo. Nunca discutamos por quién es el más grande y quién es el más pequeño. Seamos sumisos al Padre. Amén. Dios les bendiga.